Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Un tema en espiritualidad que otras veces lo hemos tocado es la imagen de uno mismo, como uno se mira, se concibe, es como uno también se va a dirigir al mundo, se va a dirigir también a Dios, va a ser el modo determinante para orar, para vivir la fe, para compartir con los demás. Y esa imagen que uno tiene de uno mismo es una imagen que no es plena, que está atada, distorsionada. De cómo nos miramos dependerá cómo nos vinculamos también con los demás. Si uno tiene baja autoestima o si uno tiene una supraautoestima, si uno se mira desde los prejuicios, desde las críticas, desde los miedos. Y ciertamente que la presencia de Jesús en nuestra vida es también un camino de sanación de nuestra propia imagen. Porque si Dios nos ha creado, y desde la fe así lo creemos para ser imagen y semejanza de Jesús, entonces nuestra imagen debe continuar creciendo, evolucionando, convirtiéndose. Y a medida que nos vamos asemejando a Jesús, como Dios quiere que nos asemejemos a Él, nuestra relación con Él y con el mundo va a ir cambiando. Si uno mira en la historia de la Iglesia, el camino de los santos, incluso viviendo fuertes adversidades, acusaciones, denuncias, muchos de ellos fueron martirizados, siguieron adelante. Y uno quizás muchas veces ante alguna mirada de indiferencia, ante alguien que no practica o vive la fe y te cierra la puerta, uno ya se cohíbe, se encierra. ¿Y cuál era la fuerza de esos santos? Justamente el encuentro cotidiano con Jesús, que llenaba sus vidas de una gran fuerza, la fuerza ante todo de la gracia, también la fuerza del amor, la fuerza de la compasión de Jesús, que lo llevaba a no perder de vista al otro, sino siempre considerarlo como alguien para acompañar, para rescatar, para levantar, para anunciarles la salvación. Dice Jesús en el Evangelio a los discípulos: quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Esa fuerza que la invocaremos de un modo especial el fin de semana que viene, en Pentecostés. Y el año litúrgico es un año de gracia y todos los años somos invitados a renovar ese pedido del Espíritu Santo, pero sabemos que históricamente ya pasó Pentecostés. La fuerza de lo alto también la hemos recibido.
Pero esa fuerza hoy en día quizás no la vemos, no la sentimos, no está expresándose en nuestro modo de vivir la fe, porque seguimos atados por el miedo, por la culpa, por la vergüenza, por una imagen débil que tenemos de nosotros como cristianos, porque si nuestro corazón supiera profundamente que ser cristiano es ser Jesús, ¿y cuántas cosas tendríamos que vivirla sin miedo, con valentía, con libertad? La misión es una tarea constante de anunciar a Jesús porque sabemos que está en nuestro corazón y por tanto, como decía San Pablo, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es un impulso y una necesidad llevarlo a los demás. Por eso la Ascensión no es la fiesta de la evasión de Jesús, sino de un compromiso más profundo de Jesús con nosotros, que al elevarse su presencia física se inaugura y sobre todo lo será con la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés, el nuevo modo de estar de Jesús entre nosotros, que es a través de su Espíritu. Papa Francisco entonces invitaba a preguntarnos, ¿escapamos muchas veces de una vida encarnada como creyentes? Y la vida encarnada como creyentes se basa en llevar a Jesús a la vida de cada día, a la vida cotidiana, que tiene sinsabores, que tiene cosas que quizás no habíamos pensado, que nos salen al paso, pero constantemente somos invitados a llevar esa vida. Y la confianza del misionero está en la vida que se lleva, que es la vida de Jesús, no en el éxito de sus capacidades. Decía el Papa, sobre el monte ya no está el maestro que actúa, enseña y cura, sino el resucitado que pide a los discípulos que actúen, que curen y que anuncien en un mundo que necesita su presencia, confiándoles el mandato de continuar su obra. Somos continuadores de la obra de Jesús, somos continuadores de su gracia, de su evangelio. No subestimemos el poder que se nos ha sido dado, el poder que es ante todo la gracia de ser hijos de Dios, de ser discípulos de Jesús y templos del Espíritu. Y decía el Papa Benedicto, la Iglesia no ha nacido ni vive para suplir la ausencia de su Señor desaparecido, sino por el contrario, encuentra la razón de su ser y de su misión en la presencia permanente de Jesús resucitado, que actúa con la fuerza del Espíritu. Y podemos vivir la fe a partir del Señor desaparecido, pero la verdadera fe del misionero de Cristo es la que se afianza en el Jesús resucitado. Saquemos de nuestro corazón al Señor desaparecido, que no nos da nada porque no está. Y en la oración de cada día, ¿a quién busco? ¿Con quién quiero encontrarme? ¿Con el Señor desaparecido o con el que está vivo y resucitado? Entonces, en esta solemnidad de la Ascensión, recibamos que aparece en el Evangelio estos dos gestos de Jesús. Bendijo a sus discípulos elevando sus manos y nos da la promesa del Espíritu Santo. Y fíjense que la respuesta de los discípulos es que volvieron con gran alegría a Jerusalén y permanecían alabando a Dios. La alabanza es también la misión de reparar el mundo, de interceder por el mundo que no reza, que no ora. Y nuestra oración actúa.
También nuestra misión como cristianos es confiar en la obra que hace la oración. Cada vez que oramos con el corazón, el mundo se repara un poquito más. Y cada vez que dejamos de orar, las fuerzas del mal lo siguen lastimando, lo siguen vaciando de sentido, lo siguen contaminando con el mal, con la violencia. La oración tiene poder, creamos en ella y al creer ejerzámosla para bien de los demás. Que así sea.